Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy, 2 de agosto, y corresponde la lectura número 215. El devocional de este día se llama El poder de su presencia. El duque de Wellington manifestó lo siguiente acerca de Napoleón en cierta ocasión. De él yo solía decir que su presencia en el campo de batalla suponía una diferencia igual a la de tener 40,000 hombres más. La presencia de un líder fuerte tiene un poderoso efecto. Cuanto mayor es el impacto de tener el poder de la presencia de Dios. En todos nuestros corazones hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfacida por la presencia del mismo Dios. Por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de su presencia y desde entonces la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Dios es santo y todopoderoso. No podemos dar por supuesta su presencia solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Se hace posible que se abra un camino a su presencia y a la inhabitación del Espíritu Santo dentro de ti, para que así hoy puedas experimentar el increíble poder de su presencia. Leemos Salmos 90 del 1 al 10. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapa un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Y dice el devocional: su presencia revela nuestros pecados secretos. Me acuerdo de un hombre en nuestro grupo pequeño de Alfa que dijo que no podía entender el concepto de pecado, pues había llevado una buena vida y no tenía conciencia de haberle hecho nada malo en su vida. Una semana más tarde, en el fin de semana Alfa, se encontró con Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando contó cómo se había dado cuenta de lo llena de pecado que había estado su vida y lo mucho que le había sido perdonado. La luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón, aquellos pecados que nos gustaría esconder hasta de nosotros mismos. El salmista dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más brilla la luz y se resalta nuestro pecado. El apóstol Pablo comenzó por describirse como el más insignificante de los apóstoles. Más adelante se llamó a sí mismo el más insignificante de todos los santos. Finalmente terminó por describirse como el peor de los pecadores. No es que se volviera peor, simplemente a causa del increíble poder de la presencia de Dios, se fue haciendo más y más consciente de la luz que brillaba en su corazón. Esto podría parecer muy negativo, pero de hecho, para Pablo era lo contrario. Su sentimiento de sobrecogimiento estaba lleno de gratitud y alabanza porque sabía que era perdonado, sin importar los fallos que había cometido y podía conocer en una relación con Dios. Como cristianos podemos esperar tener esta relación que dura para siempre. Dios es eterno. Hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Pero conocemos demasiado bien la fragilidad de la vida humana. El salmista nos recuerda que volvemos al polvo como mortales, que somos la hierba nueva que a la tarde está seca y marchita, y que nuestro tiempo de vida habitual es 70 y 80 años. La naturaleza eterna de Dios es parte de quien Él es. Para nosotros la vida eterna no es automática ni natural, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos: Señor, gracias por la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado e injusticia. Gracias porque por medio de Él tengo acceso a la increíble presencia de Dios. Leemos Romanos 15 hasta del 14 al 33. Hermanos en Cristo, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse unos a otros. Sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios.
Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de él. Así, al anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Más bien, he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. No he podido hacerlo porque el anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. Pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido ir a verlos, pienso pasar por allí cuando vaya a España. No podré quedarme mucho tiempo con ustedes, pero sé que disfrutaré de su compañía y espero que me ayuden a seguir mi viaje. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven ahí. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, aunque en realidad estaban obligados a hacerlo. Porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deben compartir con los judíos sus riquezas materiales. En cuanto yo termine con este asunto y haya entregado el dinero a los cristianos de Jerusalén, saldré hacia España y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando llegue a la ciudad de Roma, compartiré con ustedes todo lo bueno que hemos recibido de Cristo. Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Pídanle que en la región de Judea me proteja de los que no creen en él y que el dinero que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido. Entonces podré visitarlos llenos de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios así lo permite. Que Dios, quien nos da paz, esté con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a leer ahora el devocional de Romanos. Y dice, su presencia viene por medio del poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios cambia radicalmente nuestras vidas y las de los demás. Da poder a nuestras palabras y acciones, haciendo posible las señales y los milagros. Esto era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva y es lo que debería caracterizar hoy a nuestra iglesia. Cuando Pablo comienza a llevar la gran epístola a los romanos hacia su conclusión, habla de su llamado personal. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a hacer una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Un sacerdote es, entre otras cosas, una persona que acude a Dios de parte del pueblo y va al pueblo de parte de Dios. En ese sentido, ahora todos somos sacerdotes. Estás en el servicio sacerdotal allá donde estés llevando un mensaje de Dios al mundo, así como cuando acudes a Dios intercediendo y orando por aquellos que están fuera de la iglesia para que lleguen al conocimiento de Cristo. Al llegar a Él, se vuelve una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La ambición de Pablo era predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo hizo procurando que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, y afirma, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Su proclamación del Evangelio fue integral. Como Jesús, las palabras de su predicación fueron acompañadas de la demostración de la llegada del reino de Dios. Aquello supuso tres cosas. Palabras. El Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Pablo proclamó el Evangelio con palabras. Obras. Proclamar integralmente el Evangelio no solo supone palabras, sino también acciones, con palabras y obras. Por ejemplo, Pablo actuó a favor de los pobres, como vemos aquí. Escribe, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, para servirle con las bendiciones materiales. Prodigios. La proclamación del Evangelio de Pablo conllevaba la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. A la gente le afecta más lo que ve que lo que oye. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble que lo que entra por el oído. Pablo da una doble porción para que lo vean en el ojo y solo una porción para que lo oigan los oídos. La venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Él está presente en la asamblea de la comunidad, por ejemplo, en Mateo 18:20, y está presente en tu corazón. Oramos. Señor, oro para que hoy restaures en tu iglesia el increíble poder de tu presencia entre nosotros. Derrama otra vez tu Espíritu Santo sobre mí, que veamos vidas radicalmente cambiadas cuando la gente venga a tu obediencia mediante lo que yo diga y haga, por el poder de las señales y los milagros. Leemos 1 Crónicas 12,
del versículo 23 hasta el 14 y versículo 17. Cuando Saúl murió y David ya reinaba sobre Judá en Hebrón, las demás tribus de Israel le pidieron a David que fuera su rey. Por eso todos los hombres entrenados para la guerra fueron a Hebrón con la firme decisión de reconocer a David como rey de todo Israel. Así cumplió Dios su promesa a David. Este fue el número total de estos hombres. De la tribu de Judá, 6,800 con escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, 7,100 valientes soldados. De la tribu de Leví, 4,600. De la familia de Aarón, 3,700. Joiada era el jefe. De la familia de Sadoc, soldado joven y valiente, 22. De la tribu de Benjamín, que había sido fiel a Saúl, 3,000. De la tribu de Efraín, 20,800 soldados reconocidos por su valentía entre sus grupos familiares. De la media tribu de Manasés, 18,000. De la tribu de Isaacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. De la tribu de Zabulón, 50,000 soldados siempre listos para entrar en combate. De la tribu de Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 soldados con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28,600. De la tribu de Aser, 40,000 soldados listos para entrar en combate. De la tribu de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés que vivía del otro lado del río Jordán, 120,000 soldados bien armados. Durante 3 días todos estos hombres estuvieron con David en Hebrón, comiendo y bebiendo lo que sus parientes les habían preparado. Además, los vecinos de ese lugar y aún los que vivían en lugares lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí, les llevaron comida en abundancia: harina, panes de higos, pasas, vino, aceite, toros, ovejas. Estos fueron días de fiesta y alegría para todo el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 13. David consultó a los jefes de su ejército y después les dijo a los israelitas: desde que Saúl era rey no hemos olvidado el cofre de nuestro Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y los ayudantes que están en sus ciudades y tierras de pastoreo. Los invitaremos para que junto con ellos traigamos el cofre del pacto de Dios. Y los israelitas aceptaron lo que David propuso. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel. Lo reunió desde Sijor en la frontera de Egipto hasta la entrada de Hamat. Luego fue con ellos a Kiriat Jeraim, también llamada Balá de Judá, para llevarse de Jerusalén el cofre de Dios, el cofre de Dios Todopoderoso. Ante ese cofre se ora a Dios que reina entre los querubines. Los israelitas sacaron el cofre de la casa de Abinadab y lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiando Usa y Ahío. David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo que pertenecía a Kidón, los bueyes que jalaban las carretas se tropezaron. Entonces Usa sostuvo el cofre para que no se cayera, pero Dios no le gustó que él tocara el cofre, y ahí mismo le quitó la vida partiéndolo en dos. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa, y por eso llamó a ese lugar Perez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo: es mejor que no me lleve el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gad. El cofre de Dios se quedó ahí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas 14. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. En Jerusalén David tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibahar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada, Elifelet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enteró y salieron a encontrarse con ellos. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear con los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal Perasim, y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo: Dios es fuerte y como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín.
David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti, para destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David y ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David se hizo muy famoso en toda la tierra y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Leemos el devocional en la parte de Crónicas y dice: su presencia exige respeto. Nunca te acostumbres a dar por supuesta la presencia de Dios. Él está presente contigo por medio de su Espíritu que vive en ti. Dios preparó a su pueblo para este extraordinario privilegio. En el Antiguo Testamento el arca era el símbolo de la presencia de Dios. En este pasaje vemos lo importante que era. David consultó a sus líderes y después dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Fueron para trasladar el arca de Dios sobre la cual se invocó el nombre del Señor. La sacaron. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. El arca era un cofre recubierto de oro que contenía, entre otras cosas, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba en el templo. Servía primeramente como símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ella. Por otro lado, la presencia de Dios trajo grandes bendiciones. Cuando el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom durante 3 meses, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Por otro lado, se le tenía un gran respeto y cualquier cosa que le faltara al respeto acarreaba un severo juicio. David tuvo un gran respeto y perseverancia por Dios y su presencia. Como resultado, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. David sabía que su posición de liderazgo provenía del Señor y pedía la guía de Dios con regularidad para saber qué hacer, y Dios le contestaba. Como resultado, la fama de David se esparció por todas las tierras y el Señor hizo que las naciones le temieran. La palabra temieran significa un gran respeto, porque David respetó la presencia de Dios. Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. Oramos: gracias, Señor, porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puedo acercarme a tu trono con decisión y confianza. Gracias, porque por medio de tu Espíritu Santo pones tu presencia a mi alcance todo el tiempo. Pipa añade de Salmos 90 del 4 al 6. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Nicky ofreció un funeral en el cementerio de Punte Valley. Es un lugar enorme, lleno de tumbas, uno entre miles de cementerios. Me impactó considerar una vez más cuánta gente se ha ido antes que nosotros y que esta vida que vivimos es muy corta. Cada día que tenemos en esta tierra es de extrema importancia. Por ello, no quiero desperdiciar ningún día. Bueno, así termina la lectura del día de hoy. Espero que puedas compartirla con alguien y que nos acompañes el día de mañana. Gracias.